el Señor me ha dado una palabra para él. Pero yo en esta semana me sentí honrado por alguien que me escribió unas pequeñas palabras. Dice: pastor, le quiero dar las gracias a ustedes por su amor, que son nuestros padres espirituales, que nos acercan más y más a nuestro amado Dios y que nos abrazan y que están siempre pendientes de nosotros. Y digo, Señor, si yo logré tan solo con una familia, que esa familia se acercara a vos, que esa familia se acercara a la intimidad, que esa familia se acercara a buscarte más de parte tuya, Señor, yo me doy por satisfecho. Me doy por realmente gozoso y alegre en el Señor, de que por lo menos una familia, y yo sé que son muchos de ustedes los que tienen esta pasión, que ministramos desde el púlpito, pero también fuera del púlpito, que esa pasión por Jesús, ese amor, ese anhelo, ese deseo por las cosas espirituales. Amén. Así que yo realmente me siento realmente honrado de parte de Dios. Gracias por el cariño y el amor que siempre nos están dando y me están dando, y eso nos alienta y nos da fuerza para seguir y continuar en esta carrera que tenemos por delante. Amén. Así que desde ya, muchísimas gracias por el presente, por los presentes. Ahí ya mañana me la voy a estar colocando, y ya voy a estar haciendo uso. Espero que me vaya, y si no, lo vamos a tener que cambiar. Amén. Pero gracias de todo corazón. Gracias por el esfuerzo, por el trabajo. Gracias por mimarnos. Ya tempranito me regalaron unas cosas fruto de la tierra, y yo estoy más que agradecido. Gracias, hermana, porque eso no es tan solo lo que usted trae, sino que me hace ver que usted recuerda a su pastor. Así que eso me honra también. Gracias. Amén. Gracias. No hay grandes presentes o pequeños presentes. Está el presente. Hoy mi esposa me decía, bueno, ayer salimos de compra y como vio el pastor es tan rebuscado, no pudimos comprar nada. Pero me decía la pastora, dice: papi, dice, no te pude regalar nada. Digo, no, me regalaste mucho en estos casi, ya en julio cumplimos 40 años de casados. Amén. Y me regaló toda su vida, toda su juventud, me regaló todo su tiempo. Entró conmigo en esta locura de lo que es abrazar el Evangelio de Jesucristo. Así que ya no hay mejor regalo que ese. Amén. Y yo quiero hablarle en esta mañana sobre mi padre. No supe cómo interpretar esto que yo sentía en mi corazón, ¿no? Porque yo le puse como título Mi Padre, celestial. Pero en realidad era el título que yo quería esbozar en esta mañana es Mi Padre Celestial. Y seguramente hoy muchos de nosotros hemos recordado, ¿sí?, de una forma o de otra, bien o mal, a nuestro Padre. Algunos tienen la bendición de tener a papá aquí en la tierra, otros tenemos la bendición de tener a nuestro Padre en los cielos, pero no dejamos de conmemorar, o por lo menos de recordarnos a nuestro Padre, ¿sí o no? Unos lo recuerdan bien, otros lo recordamos o lo recuerdan de otra forma. No todos tuvimos la misma posibilidad, no todos tuvimos la misma bendición de tener un Padre amoroso, un Padre alentador, un Padre proveedor. Quizás no todos hemos pasado por esas áreas de encontrar el refugio en nuestro hogar, ¿sí o no? De saber que a pesar de los problemas, de las luchas, de las circunstancias que la vida nos depara, pero siempre hemos encontrado en la casa de nuestro papá un refugio, ¿sí? Y quizás no todos han vivido esa situación. Otros quizás han vivido una situación donde el padre fue un padre ausente, donde un padre, a pesar de que estaba en casa, pero no estaba. Un padre que quizás nunca dijo una palabra amorosa o alentadora, ¿sí? Pero no por esto deja de ser un padre. Y la Biblia nos declara o nos habla
que tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. Por eso en esta mañana me pareció interesante el título, Mi Padre, que hoy yo mi Padre terrenal no lo tengo, ¿sí? Está en la presencia de Dios, pero tengo mi Padre, que es mi Padre celestial. Y he utilizado dos textos en esta mañana para que podamos comprender o entender las características de este Padre celestial. Amén. Así que si usted quiere quiere llevarse el bosquejo a casa, quiere después por YouTube allí volver a escudriñar la palabra o quiere escribirla, todo como usted guste, todo tenemos como para poder llevar nuestro mensaje a nuestra casa y escudriñar la palabra de parte del Señor. Este es un salmo que David está escribiendo, así lo describe la palabra de Dios, Salmo de David. Y David escribe estas palabras y nos dice lo siguiente, nos infunde. En un momento estaba allí leyendo que David, este salmo, lo escribe en medio del desierto. No lo escribe en el Hilton, en el Sheraton, sino que lo escribe nada más ni nada menos que en el desierto. Y en el desierto él escribe estas palabras: canten a Dios, canten salmos a su nombre, exaltad. Y fíjense ustedes la visión que tiene David. Dice que al que cabalga sobre los cielos, Ja es su nombre, alegraos delante de él. Verso 5 nos dice que este Padre, en medio del desierto, dice y muestra algunas características de este Padre que enumera David. Y dice que es Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Qué interesante, ¿no? Porque así lo describe David, o entrega características del Dios que él amaba, que él exaltaba, este Dios que él vez tras vez animaba a su nación, a que el corazón del hombre y la mujer no se volviera a los dioses, sino que se volviera al verdadero Dios de Israel. Amén. Entonces, David canta al Dios de los cielos, no solo el Dios todopoderoso, no solo el Dios a quien hizo la creación, sino también, dice la palabra, como hemos visto, al Padre de los huérfanos. ¿Sí? No tan solo exalta su creación, sino que exalta también, hermanos, que es un Padre de aquellos que están desválidos, aquellos que están quizás pasando diferentes situaciones de su vida. Él es también Padre de ellos. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 15, nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Así que ahora podemos decir que usted y yo tenemos un Padre que es celestial. Hemos sido adoptados. Por supuesto, yo creo que aquellos que hemos sido papá y mamá, que hemos engendrado, o las mamás engendradas de su propio vientre, por supuesto que ama con un amor incondicional a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los ama, no importa las circunstancias, los momentos, las razones, cómo te pagan. Siempre un hijo nunca deja de ser hijo. Pero acá la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 8, verso 15, nos dice lo siguiente, que hemos sido adoptados. ¿Y cuánto amor realmente hay, sí, en una persona que adopta a otra persona? ¿Sí o no? Porque la persona que adopta ciertamente está recibiendo sin importar el pasado, sin importar lo que sucedió. No le importa a esa persona, lo único que hace es abrir su hogar, abrir su corazón para recibir a esa persona que ingrese al núcleo familiar. Eso es lo que nos está diciendo Romanos 8:15, que usted y yo, hermano, hemos venido con un bagaje de luto,
luchas, de fracasos, de pruebas, de dificultades, lastimados, golpeados, nuestra ropa, hermanos, hedionda, sí, hemos estado sucios, y sin embargo, dice la palabra que Él nos aceptó así tal como éramos y nos adoptó ahora como sus hijos. Dígame si no es digno de darle un fuerte aplauso al Señor y ser agradecidos con Él. Aleluya. Ser agradecidos con Él. Ser agradecidos porque Él ciertamente, Él nos ha amado así como estábamos. Él no me dijo a mí cuando me acerqué que estaba lleno de mugre, de suciedad, no me dijo anda a lavarte primero. Él me abrazó, me amó, me limpió, me cambió el vestido y Él me hizo su hijo. Quiero nombrarles algunas características para ir avanzando rápidamente. Y la primera característica que yo encuentro sobre nuestro Padre Celestial, la primera característica es la sublime, aquella que nos ama. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero miren ustedes cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. La primera característica que yo encuentro sublime es el amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Ese amor que el Padre nos ofrece de forma incondicional. Ese amor que, como nos dice aquí, miren cuál amor que nos ha dado el Padre, que ahora ya no nos llama bastardos, sino que ahora nos llama sus hijos. Qué tremenda esta palabra. Y me gustó porque me detuve allí en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, y me llamó poderosamente la atención la palabra mirada. No, digo, ¿por qué de tantas palabras que están allí incluidas? Porque me pude haber quedado el amor que nos ha dado el Padre, podría haber bosquejado con respecto a ese llamado sus hijos, pero me llamó mucho la atención la palabra mirada. Mirada, podríamos traducirla en miren, estén atentos, pero la palabra que ciertamente, no sé si yo lo copié, pero mirar es conocer, es saber, percibir, reconocer, saber ver, comprender, contemplar. En pocas palabras, esta palabra mirar dice allí que es conocer, saber, contemplar. Contemplen ustedes, sepan, estén advertidos que por amor a Él o por amor a nosotros, ahora somos llamados sus hijos. No es un mirar simplemente una mirada corrida, sino que nos está diciendo, reconozcan, contemplen, comprendan, perciban que el amor de Dios ha sido tan significativo sobre ustedes, les ha amado de tal forma que ahora ustedes son llamados sus hijos. ¡Qué hermosa palabra! El amor de Dios es la primera característica, pero nos enseña en el libro de Efesios capítulo 1, versos 5 al 6, nos dice que no éramos dignos de ser sus hijos, sin embargo, Él nos adopta por su gracia. Yo no sé si usted le hizo un favor al Señor cuando se acercó a la casa del Señor o alguien le predicó a Jesucristo. Hay algunos que se piensan que se hicieron cristianos y le hicieron un favor al Señor, ¿no? Pero yo cuando tuve un encuentro real y personal con Jesús, me sentí tan sucio, me sentí que no podía estar cerca de su majestad. Era tan limpio, era tanto amor que yo la verdad los primeros
tiempos me escondía y me alejaba porque no podía comprender que este Dios tan amoroso me pudiera a mí recibir como su hijo. Pero mirá lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 5. Dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esto a mí me da un valor particular, porque ahora no tan solo soy hijo, sino que soy también heredero, y no tan solo heredero, sino que ahora mi vida comenzó a gestionar un propósito. ¿Cuántos tienen un propósito en Jesús? Amén. ¿Sí o no? Mi vida antes no tenía un propósito, mi vida no tenía un rumbo. Cuando se manifestó la adopción de Jesús, me recibió como su hijo, ahora mi vida comenzó a tener un propósito. Y por años he ido buscando ese propósito eterno. Por años he estado buscando ese propósito. Y muchas veces confundí el verdadero propósito. Porque cuando comenzás a desarrollarte en la obra del Señor, piensan algunos que nuestro propósito es ser evangelista, nuestro propósito es llenar la iglesia, nuestro propósito es ser profeta, nuestro propósito es llegar al máximo nivel de ser un apóstol. Pero acá la palabra de Dios me declara que nosotros fuimos creados con un propósito, y el propósito creado es que seamos para la gloria y para la honra de nuestro Dios, que nuestra vida refleje la vida de Jesús, que nuestro amor, como dice Romanos 5:5, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones pueda fluir y alcanzar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Punto 2, la segunda característica que vamos a encontrar, que Él es nuestro ejemplo. Jesús, Dios nuestro Padre, es nuestro ejemplo. Por eso yo siempre le digo a los padres, y me digo a sí mismo: papás, ustedes son el ejemplo de sus hijos, porque sus hijos van a hacer todo lo que usted hace. No le reclame a sus hijos que oren si usted no ora. Viene fuerte, ¿no? Es el Día del Padre, sonría que Jesús le ama. Pero son realidades, son verdades espirituales. No le exija a sus hijos que lean la palabra si usted, hermano, no la lee. No le exija a sus hijos que se aparten a buscar de Él si usted y yo nos pasamos viendo Netflix. ¿Amén? ¿Sí o no? La importancia de saber. Mi esposa me decía la otra vez, yo veo a la gente caminar y me doy cuenta quién es. ¡Wow! Yo dije, y lo primero que vino a mi corazón es cómo estoy caminando yo. Mi vida está reflejando la vida de Jesús. ¿Habrá alguien que me quiera imitar de cómo yo estoy caminando? ¿Habrá alguien que sienta la pasión que siente una persona por las cosas de Jesús? Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro Padre celestial y Él es nuestro ejemplo. Y debemos andar como Él anduvo en la tierra. Pero también usted y yo somos de ejemplo a nuestros hijos y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Por eso Dios, cuando habló sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob, no habló el Dios de ellos, sino que habló el Dios de las generaciones. Porque en ellos se iba a reflejar la vida de estos líderes espirituales. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo estoy yo caminando? ¿Yo reflejo el ejemplo de Jesús? ¿Mi vida marca la vida de mis hijos? Qué responsabilidad que tenemos, papás.
porque en mí va a estar que mis hijos tengan hambre, pasión, anhelo y deseo por las cosas de Dios. Porque si yo me mantengo indiferente, mis hijos mantendrán esa indiferencia. Si yo no me consagro, yo no puedo exigir a mis hijos que se consagren. Si yo no tengo una vida de testimonio, ¿cómo yo le voy a pedir si yo no estoy caminando como mi Padre camina? Yo sé que es muy fácil en este tiempo decir lo que está escrito en Hebreos: los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Pero yo quiero advertirle que Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y cada padre debe reflejar la vida de Jesús. Nuestro ejemplo es Jesús. Miremos por favor, ahora sí, perdón, en el libro de Mateo capítulo 5, del verso 44 al 48. Pero yo os digo, viste que muchos de nosotros vinimos con una cultura totalmente diferente, ¿sí o no? Venimos con una cultura distinta al sistema o a la cultura de Jesús. Y Jesús nos dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45: para que seáis hijos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos o sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vas a tener? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Verso 47: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y termino diciendo: sé pues vosotros, ¿cómo? Perfectos. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y acá se armó, ¿no? ¿Cómo logramos ser perfectos como vuestro Padre es perfecto? Y lo vamos a ver, y lo vimos en los primeros versos, ¿sí? No paguen mal por bien, no saluden a quien tenga que saludar, bendigan al que os maldice, porque así es el corazón del Padre. Él nos muestra cómo debemos actuar, Él nos guía a lo correcto. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Qué difícil que es esto, ¿sí o no? Yo a veces cuando me enojo le digo: gracias Señor porque no soy Dios. Porque seguramente haría como los discípulos: Señor, que mandes un rayo, ¿o no? ¿Sí o no? Se ve que son todos perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Sí o no? Pero hay veces, hermano, que la carnaza común, esa que cuesta, ¿sí?, que se ablande, ¿sí o no? Esa carnaza que está pidiendo: Señor, un bautismo de fuego. Y los discípulos supieron decir eso: Señor, que caiga fuego y que los queme a todos. Pero en la cultura de Jesús tenemos que amar. Amén. Él nos guía, nos orienta. Mateo 5:48 nos dice: sed perfectos. Y la palabra perfecto tiene que ver con esto. Dice que ser perfectos, mire lo que significa: estar completos, alcanzar madurez, estar maduro, completo en varias aplicaciones. Me pareció interesante poner esto, porque ya que estamos hablando de los tecnones, que hablamos el día martes pasado, ¿sí? Son aquellos que están entre los, no me acuerdo qué edad eran, a ver los chicos, entre 11, 25 y 30 años. Esos son los tecnones, los que van llegando y alcanzando madurez. Amén. Por eso es importante entender cómo yo puedo ser completo en el Señor.
Y para estar completo yo tengo que alcanzar madurez. Usted sabe que los años que Jesús vivió en la tierra, comenzó su ministerio público a los 30 años. A los 30 años era la edad perfecta, justa, en las cuales un padre marcaba la madurez de su hijo para poder delegarle su trabajo. O sea, José Carpintero, cuando vio que a los 30 años cumplió Jesús, entonces encontró un grado de madurez y que dijo: yo te entrego ahora la carpintería. El Padre Celestial que está en los cielos, ¿qué hizo? Jesús cumplió los 30 años, vio que su hijo estaba en estado de madurez y ahora le dijo: este es tu tiempo. Comenzás con un ministerio público, es el tiempo que comiences a desarrollarte para honrar y glorificar mi nombre. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Alguien tiene que tomarla para que ciertamente su vida y mi vida nos dé la perfección para que podamos desarrollar en plenitud lo que el Señor nos ha entregado. Amén. Pero mire qué interesante, porque yo agregué algo más, porque tenemos que estar completo en algunas aplicaciones, en varias aplicaciones, y ahora tiene que ver con mi vida personal. No tan solo alcanzar estado en madurez espiritual, sino también en lo personal. Y por eso me gustó poner esto en varias aplicaciones, como por ejemplo el trabajo. El trabajo. Tenemos que encontrar esa madurez, ya dejar de ser niños fluctuantes, ¿sí? Porque para poder desarrollar un trabajo y ejercerlo en la perfección, tiene que haber madurez. Jesús le dijo a sus discípulos: che, si van a caminar una legua, caminen un poquito más. Y esto es parte de la maduración. Yo me acuerdo cuando era joven, llegaba siempre tarde. ¿Sí o no? ¿Alguien fue joven alguna vez? Yo me acuerdo, era joven, no tenía problema de horario, la platita que la ganaba para mí. Yo me acuerdo que, como era, me compré, para mí era un sueño, el primer sueldo que agarré, me acuerdo, me compré unos zapatitos mocasines Paggi. ¿Alguien se acuerda de esto? Ay, lo que eran esos zapatos, hermano, eran como los Grimaldi, era tocar el cielo con las manos. Después me compré una camisita con cuellito Mao, mirá, así, ¿no? Pantaloncito también, mi primer sueldo, no me importaba si mamá no tenía plata, era mi plata, yo había trabajado. ¿Sí o no? Yo me acuerdo que cobraba el sueldo, a los 5 días ya me quedaba sin un centavo. Amén. No me importaba, vivía para mí, pero después llegaron los 30 años, a mí me llegó más pronto porque a los 23 me casé, a los 2 años, a los 23 y a los 2 años apareció nuestro primogénito, Luquitas, y ahí la cosa cambió, hermano. Ahí la cosa cambió. Tuve que madurar de golpe. Yo ya no vivía para mí, sino que ahora estaba viviendo para mi esposa y para mis hijos. Y esto es lo que tiene que ver con ser perfecto y alcanzar madurez, aún en el trabajo, porque ya no me podía dar las libertades que antes me daba, sino que ahora mi causa yo la entregaba al Señor y amaba a aquellos que me detractaban, a aquellos que realmente se burlaban. Ahora yo tenía que orar por ellos y tenía que bendecirlos. Y muchos se reían, y muchos se gozaban, y muchos querían ver mi fracaso. Pero en mi madurez tenía que seguir adelante porque yo tenía que llevar el plato de comida a mi familia. Nuestro trabajo, pero también crecimiento mentalmente y de carácter. Hay algunos que no crecen mentalmente. ¿Viste que hay una crisis ahora de adolescencia? ¿Cuántos sabían eso? Hay una crisis de adolescencia. Encontramos ahora gente de 40, 45 años que
por ejemplo, yo hacía rato que no veía a uno, ¿no? Y bueno, hará 5 años, 10 años, y cuando lo veo, digo, ¿sos vos o es tu hermano? No, soy yo. Dice, ¿viste cómo me rejuvenecí? Tenía una porra hasta acá, se puso arito acá, se puso un arito acá, parecía esa vaca, ¿viste? De la rural argentina, ¿no? Se había puesto camisa ajustada con un abdomen pronunciado, diría mi médico. Digo, y sí, me separé y ahora estoy libre. Me separé y ahora estoy aprendiendo a vivir. A pesar de la gran edad que tienen, todavía tienen una mentalidad pequeña. Y Dios nos manda a ser perfectos en todas las órdenes de nuestra vida. Punto 3. Él es quien nos forma. Él es quien nos forma. Viste que te dicen que la vida es una de cal y otra de arena. ¿Sí o no? El tema es cuando es arena y arena. ¿Sí o no? Yo en un momento de la historia de mi vida le dije, Señor, por favor, viste que todos te dicen, los espirituales, los espiritualoides, diría alguien, te dicen, estás pasando por luchas porque Dios quiere hacer algo grande con tu vida. ¿No? Y yo le decía al Señor, pará, aflojale que colea, Señor, porque si seguía haciéndome grande no voy a entrar en el saco, ¿no? De tanta lucha. Alguien dijo, esto me lo contó un pastor amigo, me dice que un muchacho de su iglesia, cuando le preguntaba al pastor, ¿cómo estás? Y estoy pasando en el desierto. Y a la otra semana le preguntó, ¿cómo estás? Y estoy en el medio del desierto. Y a la otra semana le preguntó, ¿cómo estás? Y pastor, en el desierto. Y el pastor le dijo, muchacho, dice, salí de ese desierto porque te vas a convertir en un camello. ¿Sí o no? Hay muchos que pensamos que ese desierto tenemos que transitar. Usted sabe que el desierto es para formarnos, no es para destruirnos. El desierto es para formar lo mejor y sacar lo mejor de nosotros. Para que cuando salgamos del desierto no salgamos derrotados, destruidos, sino que salgamos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén en esta mañana? Pero el Señor nos forma. El libro de Isaías, capítulo 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro, que Él es nuestro Padre. ¿Y nosotros qué somos? ¿Estás seguro que somos barro? Soy barro nada más, Señor. Qué viejo que es ese, ¿eh? ¿Cuánto lo escucharon? No, hace poquito lo conocí al autor de esa canción. Dice, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Quién te formó? ¿Quién te dio forma? Ahora, Él dice que Él es nuestro Padre y que nosotros, ¿qué somos? Barro. Fíjate que no dice que somos piedra, fíjate que no detalla que somos cemento, fíjate que no dice que somos arena. No dice eso, no marca esas cualidades, sino que marca las cualidades realmente de que somos barro. Y si somos barros es porque Él puede trabajar con nuestras vidas. Él puede tomar nuestra vasija, porque dice Pablo, nos enseña que hay diferentes tamaños o formas de vasos. Hay vasos para honra y hay vasos para gloria, ¿sí? Hay vasos que realmente marcan que son diferentes los unos a los otros, ¿o no? ¿Cuántos les pasa como mi casa? Yo tengo un vaso de cada pueblo. ¿Sí o no? No junto, bueno, ahora sí, porque ahora hemos tomado la responsabilidad de agarrar los vasos y guardarlos, los que no usamos. Pero antes, cuando nos sentábamos a la mesa, nos sentábamos 4, uno de cada lugar. ¿A alguien le pasa lo mismo que al pastor? Bienvenido al club. ¿Sí o no? Y ahí vemos que hay un vaso tenemos un vaso que es un vaso así grande. ¡Ja!
Eso cuando vienen nuestros nietos se pelean por ver quién, cuando compramos Coca-Cola, quién agarra el vaso más grande, ¿no? Y después hay vasos que son más pequeños, más chiquitos, boca más grande, boca más chiquita. Pero la gloria depositada en esos vasos es lo que marca la diferencia. La presencia de Dios es aquello que marca la diferencia. Por eso es el Padre es aquel que moldea nuestras vidas. Ese Padre que con amor, que con cariño. Hay padres que han corregido a sus hijos con saña, con dolor, con venganza, con dureza. Hay padres que nos han educado con fuerza mayor, no siendo ejemplos. Marcaron nuestra vida, marcaron nuestro pasado, marcaron cómo caminar esa vida. Muchos de nuestros padres no han tenido misericordia y así hemos caminado. Pero vino el Maestro, vino nuestro Padre y trabajó con nosotros. Nos tomó con sus tiernas manos, con amor, y comenzó a moldear y a trabajar. Y en ese trabajo comenzó a arrancar quizás el rencor. Yo no sé si lo hizo en tu vida. Pero yo siempre comento que vengo de una generación, hermano, donde mi padre, y lo honro en esta mañana, porque fue un gran trabajador, trabajó muchísimo, me demostraba su amor trabajando, pero nunca me dijo que me amaba. Jamás. Jamás me dio un abrazo. Porque los hombres no deben llorar. ¿Se acuerda de esa frasecita? Porque te tenés que hacer a los golpes. Porque la vida es dura y tenés que ser duro. Tu cuero tiene que ser duro. Pero él me demostraba su amor, su cariño con el trabajo. Cuando nacieron mis hijos, yo no sabía amarlos. Porque no me enseñaron a amarlo. Y tuve que aprender amar a mis hijos. Tuve que, ese padre tomó mi vida, me comenzó a romper en mil pedazos, mi orgullo, mi hombría, tuvo que comenzar a romper un montón de estructuras internas y llevar a decir a mis hijos, no saben lo que a mí me costó decir a mis hijos lo que yo los amaba, y eran mis hijos. Usted no sabe lo que a mí me costó, mi orgullo, cuando yo me paraba delante de ellos y el Espíritu Santo Dios trabajaba con mi vida y me decía, amados, decile que les amaba. Y yo le decía, ellos ya saben que yo los amo, no hace falta que se los diga. Y el Espíritu Santo ministrando y trabajando, corrompiendo mi orgullo, mi estructura, mi forma, mi carnalidad. Me decía, decile que les amás. Pero ellos saben que yo no, tenés que soltarlo, tenés que hablarlo, tenés que decirlo, tenés que ministrarlo. Ellos tienen que saber. Hasta que un día me presenté delante de ellos y les tuve que decir, abrazarlo y decirles, hijo, yo los amo. Y comenzaron a brotar lágrimas de sus ojos. Y eso comenzó a trabajar, el alfarero comenzó a trabajar en mi vida y yo comencé a romper mi estructura. Y no lo dije una vez, lo dije 2 veces, lo dije 3 veces. Y es el día de hoy que yo le digo a mis hijos, ¿saben una cosa, hijos? Sí, papá, que nos amás. Pero el alfarero tiene que trabajar porque él moldea nuestras vidas. Amén. Nuestro Padre como alfarero nos forma, nos cambia. Como hijos debemos someternos a su autoridad, confiar en nuestro Padre. Él sabe en qué dirección debemos tomar, hacia dónde debemos ir. Filipenses capítulo 2, verso 13. Y con esto termino, me guardo el último punto para otra oportunidad. Filipenses 2:13. ¿Tenés? Gracias. Porque Dios es el que en vosotros produce
el así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora tenemos a nosotros, dentro de nosotros, al Espíritu Santo, y Él nos guía, Él nos direcciona. ¿Sabe lo primero que me dio el Señor cuando yo lo recibí como Señor y Salvador? Un semáforo me regaló. ¿A cuánto le regaló un semáforo? A mí me regaló un semáforo. ¿Y sabe lo que me enseñó con ese semáforo? Gustavo, cuando está en verde, avanza. En amarillo, peligroso, cuidado. Y en rojo, danger, cuidado. No te equivoques. Es lo primero que puso el Espíritu Santo en mi corazón. Porque Él iba a comenzar a guiarme desde adentro hacia afuera. Su Espíritu comenzaría a mostrarme que era lo mejor para mí, me guiaría, me llevaría por buenas sendas. Él me hablaría a través de su Espíritu y me iba a guiar y me iba a llevar, porque Él me estaba dando forma, su forma. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos, escuche esto, y me gustó esta palabra, y con esto culmino, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Buenas obras. ¿Hay alguien aquí? Amén. Las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Ahora, volver a la filmina anterior. Fíjese usted qué interesante. Porque la palabra nos dice que somos hechura suya. ¿Y qué es una hechura? ¿Quién me puede decir qué es una hechura? Creados. Yo cuando estaba armando el bosquejo dijo hechura y yo se me fui hilacha, no sé por qué. No sé, ¿no? ¿Hechura qué es? No achura, eso dentro de un rato. Hechura. Ya termino, porque si no me sentencia. Hechura. ¿Sí? Y miren lo que encontré con respecto a esto. Producto o fabricación. Producto o fabricación. En el original, la palabra es poema. ¿De dónde se traduce la palabra poema? ¡Qué interesante! O sea, cuando habla de hechura, habla de un poema. Pero miren lo que significa. Denota aquello que es hecho. Denota. El Señor ha hecho de vos y de mí un poema. Somos parte de su versión. Su versión somos nosotros. Somos hechura suya. ¿Cuántos van entendiendo esto? Dios escribió, sí, tu vida y mi vida como un poema. Él hizo de ti y de mí una hechura suya. Somos fabricación de Él. Somos parte de Él. Como dice, porque somos hechura suya, porque somos poemas de Él. Creados, Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué lindo saber. Alguien dijo, para sentirse completo, usted tiene que tener un hijo, plantar un árbol, ¿y qué más? Y escribir un libro. Hoy le estaba diciendo a mi hermana, digo, ¿cómo escribe este? Digo, ahí se mandó ahí en el grupo de WhatsApp, se mandó, mamá, digo, este es un letrado. Pero hay alguien que escribió un poema y que nos hizo hechura de él. Y en esta mañana estamos honrando su nombre, porque como dice acá, Él preparó de antemano para que anduviésemos en sus buenas obras. Características de nuestro amado Padre, mi Padre.